Be, to be, como quieras llamarlo, da igual. El hecho es que se trata del verbo más importante que hay en inglés. Veamos 25 usos, con más de 100 ejemplos que van de los niveles básico al intermedio. Dado que este video hace énfasis en el uso y no en la gramática, veamos rápidamente las formas del verbo to be que nos vamos a encontrar. Am is are, simple present. Was, were, simple past. Will be, future. Am being, is being, are being, present continuous. Was being, were being, past continuous. Have been, has been, present perfect. Have been, past perfect. Would be, could be, should be, must be, todos los verbos modales y un largo etcétera de otros tiempos y otros modales que se me pueden olvidar en este momento. El primer uso que vamos a revisar es to introduce yourself or others, para presentarte a ti mismo o presentar a otras personas. My name is William Blake. Mi nombre es William Blake. This is Jenny. Ella es Jenny. Te presento a Jenny. The man over there is my uncle. El hombre que está por allá es mi tío. Who are you? ¿Quién eres? These are my brothers, Sam and Dan. Ellos son mis hermanos. Te presento a mis hermanos, Sam and Dan. My father's name is Pedro. El nombre de mi papá es Pedro. El siguiente uso. Country, city of birth. País, ciudad de origen. Albert is from England. Albert es de Inglaterra. Where is Elon Musk from? ¿De dónde es Elon Musk? I'm not from Japan, I'm from China. No soy de Japón, soy de China. Nancy was born in Paris, France. Nancy nació en París, Francia. Where were you born? ¿Dónde naciste? My parents were born in Bogotá. El siguiente uso es para hablar de la nacionalidad. I'm British. Soy británico. Are you Colombian? ¿Eres colombiano? Hugh Jackman is Australian. Hugh Jackman es australiano. ¿Es Bill Gates American? Bill Gates es americano, estadounidense. Para hablar de la edad. William is 21 years old. William tiene 21 años. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Luis and Hugo are 19. Luis y Hugo tienen 19 años. Sandra is in her 30s. Sandra está en los 30. How old are your parents? ¿Cuántos años tienen tus papás o qué edad tienen tus papás? El siguiente uso es birthday, para hablar del cumpleaños. My birthday is on January the 22nd. Mi cumpleaños es el 22 de enero. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? I think his birthday is on December the 1st. Creo que su cumpleaños es el 1 de diciembre. Para hablar de la fecha de nacimiento. I was born on November the 3rd, 1992. Nací el 3 de noviembre del 92. Michael Jackson was born in 1958. Michael Jackson nació en 1958. When was Jenny born? ¿Cuándo nació Jenny? Para hablar de la profesión, la ocupación, el trabajo o el cargo que tenemos. Mark is an engineer. Mark es un ingeniero. Es ingeniero. Sandra is a psychologist. Sandra es psicóloga. My two brothers are students. Mis dos hermanos son estudiantes. What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Mr. Smith is our CEO. El señor Smith es nuestro CEO, Chief Executive Officer. Para hablar de la personalidad. I don't like your friends. They are so rude. No me agradan tus amigos. Son tan groseros. Do you think I am bad-tempered? ¿Crees que soy mal geniado? Monica is very patient. That's why she's a teacher.
Mónica es muy paciente, por eso es que es profesora. Para hablar de la apariencia física. I'm not very tall. No soy muy alto. Angela is slim. She looks like a model. Angela es delgada. Luce como una modelo. Your sister is beautiful. Tu hermana es bonita. My hair is brown. Mi cabello es castaño. Her eyes are blue. Sus ojos, de ella, son azules. Emotions, states, para hablar de las emociones y cómo estamos en el momento. Why are you so happy today? ¿Por qué estás tan feliz hoy? John is angry. What happened to him? John está enojado. ¿Qué le pasó? I am thirsty. Tengo sed. Jimmy is excited about the new video game. Jimmy está emocionado por el nuevo videojuego. I am so sleepy. Tengo tanto sueño. Para hablar de nuestras cosas favoritas. My favorite sport is tennis. Mi deporte favorito es el tenis. What's your favorite video game? ¿Cuál es tu videojuego favorito? This park is Jackie's favorite place. Este parque es el lugar favorito de Jackie. Para hablar de nuestras habilidades o nuestros talentos. Are you good at singing? ¿Eres bueno cantando? ¿Eres bueno para cantar? Patricia is very good at cooking. Patricia es muy buena para cocinar. I am bad at remembering names. Soy malo para recordar nombres. Para hablar de pertenencia. ¿A quién le pertenecen las cosas? This is Angie's book. Este es el libro de Angie. Is this your pen? ¿Es este tu esfero? Whose bag is this? ¿De quién es esta maleta? Para hablar del lugar físicamente donde nos encontramos. We're on the third floor. Estamos en el tercer piso. Where is the toilet? ¿Dónde queda el baño? I'm at university. Estoy en la universidad. I can't see you. Where are you? No puedo verte. ¿Dónde estás? I'm in the classroom. Estoy en el salón. Ahora lo empezamos a usar para marcar tiempo. Lo usamos en present continuous o progressive, es el mismo nombre para el presente progresivo o continuo. Para hablar de lo que está sucediendo justo ahora. Simon is waiting for his sister. Simon está esperando a su hermano. Para hablar de lo que está sucediendo no justo ahora, sino en un periodo de tiempo más amplio. Sarah is studying English this semester. Sara está estudiando inglés este semestre. Para hablar sobre el futuro. Sí, presente continuo para el futuro. Our cousins are visiting us next weekend. Nuestros primos nos van a visitar el próximo fin de semana. Y ya que estábamos hablando del present continuous, vamos a hablar de otros tiempos que también son continuos o progresivos. Todos necesitan el verbo to be. I am listening to music. Eso es present continuous. Pero puede ser past continuous. I was having dinner when she arrived. Yo estaba cenando cuando ella llegó. I have been waiting for you for 2 hours. He estado esperándote durante 2 horas. Para hablar de los precios. A hamburger is 10,000 pesos. Una hamburguesa vale 10,000 pesos. Sirve como ejemplo, pero sabemos que están mucho más caras en este momento. That car is $1 million. Ese carro vale $1 millón. How much are these books? ¿Cuánto cuestan estos libros? Para hablar de las características de objetos, animales, lugares y casi cualquier cosa. These applications are wonderful. Estas aplicaciones son maravillosas. Software engineering is difficult. La ingeniería de software es difícil. Y Ciudad Juárez dangerous. Ciudad Juárez es peligrosa. Bogotá is a cold city. Bogotá es una ciudad fría. Cats are intelligent animals. Los gatos son animales inteligentes. This is a beautiful cafe. Este es un hermoso café. Se refiere al lugar donde tomamos café. Para la estructura there is,
there are. Hay. También necesitamos el verbo to be. Quedaría there is a laptop on my desk. Hay un portátil en mi escritorio. There are only 5 students in this classroom. Hay solamente 5 estudiantes en este salón. Tell me about your house. How many bedrooms are there? Cuéntame sobre tu casa. ¿Cuántas habitaciones hay? There aren't any books in this bag. No hay ningún libro en esta maleta. There is someone behind you. Hay alguien detrás de ti. Para hablar del comportamiento de alguien en el momento, no la característica que describe a la persona normalmente, sino cómo se está comportando en este preciso momento. Utilizamos, aunque suene curioso, be, being, 2 veces el verbo be. They are being too cruel. Ellos se están comportando de manera muy cruel, algo así. She's being honest about it. Ella está siendo sincera al respecto. Why are you being so stubborn? ¿Por qué estás siendo tan testarudo? Are you being sarcastic? ¿Estás siendo sarcástico? ¿Eres sarcástico? Nótese como en este caso, a pesar de la forma en la que cada quien logre traducir las oraciones, se trata de cómo se está comportando la persona en este preciso momento. Llegamos a unos usos más complejos. La voz pasiva es cuando no decimos que alguien hace algo, sino que algo es hecho por alguien. Esa estructura se parece mucho a la del español. Al decir algo es hecho por alguien, necesitamos el verbo to be. These books were written by García Márquez. Estos libros fueron escritos por García Márquez. Spanish is spoken in many countries. El español se habla en varios países. This house was built by my parents. Esta casa fue construida por mis padres. These clothes are not designed for children. Esta ropa no está diseñada para niños. Retomemos el present progressive o present continuous que habíamos mencionado hace un momento. Como lo dijimos, nos sirve también para el futuro, además de lo que se está haciendo en el momento. En el caso del futuro lo retomamos porque vamos a compararlo con otros tiempos. I'm not leaving you. No te voy a dejar. What are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Are you coming with us? ¿Vas a venir con nosotros? El otro futuro que es súper importante es el be going to. Obviamente ahí está el verbo be. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? I'm not gonna tell them anything. No voy a decirles nada. Who's gonna help you when I'm gone? ¿Quién te va a ayudar cuando yo me vaya? Future progressive. Futuro progresivo. I'll be waiting for you. Estaré esperándote. They will be traveling for 2 weeks. Estarán viajando por 2 semanas. I think he'll be coming to the meeting. Creo que él vendrá a la reunión. Más literalmente, creo que él estará viniendo a la reunión, aunque la traducción no suene muy natural. By December, I'll be enjoying my vacation. Cuando llegue diciembre, cuando estemos en ese momento, estaré disfrutando mis vacaciones. El futuro con be about to es cuando decimos que algo está a punto de suceder, ese futuro súper cercano. You're about to make a terrible mistake. Estás a punto de cometer un terrible error. I'm about to give up. Estoy a punto de darme por vencido. She was about to tell me everything. Ella estaba a punto de decírmelo todo. They're about to get married. Ellos están a punto de casarse. Y para terminar, también podemos aconsejar utilizando el verbo be. Simplemente necesitamos recurrir a la estructura if I were you. Podemos decir, como está aquí, if I was you o if I were you. Yo prefiero la versión de were, que es más formal. I wouldn't buy that car. Si yo fuera tú, no compraría ese carro. If I were in your shoes, I'd tell them everything. Si yo estuviera en tus zapatos, les diría todo. What would you do if you were me? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Eso fue todo, 25 usos del verbo to be que nos demuestran lo importante que es este verbo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.